Hola amigos, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo, hoy regreso para hablar de un pensador que me parece muy estimulante, que quizás es poco conocido, ¿sí? Y me refiero a John Searson, ¿sí? John Searson es un filósofo, escritor, activista estadounidense, nacido en 1943 en Salem, Oregón, Estados Unidos. Al día de hoy tiene 81 años. Se graduó, estudió historia en la Universidad de Stanford, completó un máster en la Universidad Estatal de San Francisco y bueno, y después inició una tesis doctoral que no terminó en la Universidad del Sur de California. Eh, Más allá de esto, que es como una presentación, digamos, si se quiere, digamos, de rigor, a mí lo que me interesa, sobre todo, es que conozcamos a John Searson desde su pensamiento, un pensamiento básicamente muy crítico de la sociedad, ¿sí? Y es muy crítico en algunos aspectos que uno cree que son buenos y por ahí empieza a ver que no es tan así. También, de alguna forma, a mi criterio, derriba algunos mitos que ahora vamos a ver, que tienen que ver con el hombre del Paleolítico, el hombre prehistórico, eh, que es de donde, en definitiva, de donde venimos, y donde supuestamente nosotros nos hemos ido alejando a través de la evolución de la tecnología, de la sociedad, etcétera, en principio para mejor, y John Searson pone en discusión esto, ¿no? Diciendo que de alguna forma en la medida que nos fuimos alejando de nuestra esencia primitiva, en realidad fuimos agregando problemas, ¿sí? Así que bueno, voy a un poco a desarrollar las ideas de John Searson en esta charla, para que, bueno, de alguna forma derribemos estos mitos o por lo menos los interpelemos, ¿sí? Y nos haga reflexionar eh, sobre nuestra sociedad. Bueno, vamos a empezar por ahí con las principales ideas de John Searson. Voy a mencionar en principio unas 5 ideas principales. Por supuesto, puede haber más o se pueden agrupar en forma diferente, ¿no? Eh, John Searson hace, como decía, una crítica a la sociedad, a la civilización, ¿sí? Eh, Él sostiene que el progreso de la civilización, desde la agricultura, ¿sí?, hasta la modernidad tecnológica, ha traído consecuencias negativas para la humanidad. Según él, la civilización ha generado alienación, desigualdad social, destrucción ambiental y una desconexión profunda con la naturaleza y con nuestra esencia como seres humanos. Otro tema que toca es el tema de la domesticación y el simbolismo, ¿sí? Uno de los conceptos claves de Searson es la domesticación de las plantas, los animales e incluso los humanos como punto de partida de la opresión, ¿sí? Esto tiene que ver con la revolución del Neolítico, el descubrimiento de la agricultura, ¿sí?, por parte del hombre, que en teoría fue un progreso, pero vamos a ir viendo que, según el pensamiento de John Searson, y no solo de John Searson, sino de otros pensadores, eh, no fue tan así, ¿sí? Eh, pero bueno, como les decía, esta idea de la domesticación y también de poner el ojo sobre el simbolismo, ¿no? Porque critica el simbolismo como el lenguaje, los números, el arte, argumentando que nos alejan de la experiencia directa, ¿sí?, y auténtica de la realidad natural. Bueno, un punto de partida interesante como para tener en cuenta. Bueno, otro punto de sus ideas es lo que son, cómo recurre él, digamos, a esta comparación con las sociedades cazadoras-recolectoras, ¿sí? Porque él, en definitiva, en el proceso que va llevando en su pensamiento a criticar a la sociedad actual, de alguna forma la compara con las sociedades cazadoras-recolectoras antes del descubrimiento de la agricultura, ¿sí? De la agricultura, o sea, de la domesticación de los vegetales y domesticación de los animales, ¿no?
Entonces, siempre va, digamos, de alguna forma comparando al hombre primitivo con el hombre actual, ¿no? Eh, para hacerse en las sociedades cazadoras-recolectoras, o sea, cuando el hombre era nómade, ¿no? Representan un modelo de vida más equilibrado y libre. En estas comunidades, por ejemplo, él señala cosas que ya están estudiadas por la antropología. De hecho, él recurre a estudios antropológicos permanentemente. En estas comunidades las jerarquías eran mínimas o inexistentes. Las personas, por supuesto, vivían de una forma mucho más sostenible, ¿sí? Ecológica, en armonía con el entorno natural, ¿no? Esto ahora después lo vamos a profundizar un poco más. Creo que es fundamental poder comparar al hombre de anterior a la agricultura, ¿sí? Con el hombre posterior a esta revolución del neolítico que tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura, con el descubrimiento, digamos, de poder domesticar muchos elementos del mundo natural, ¿no? Porque de alguna forma el hombre termina domesticándose a sí mismo. Bueno, ahora lo vamos a ampliar. Bueno, después por supuesto hay un rechazo a lo tecnológico, ¿sí? Eh, Sersan no ve a la tecnología como algo neutral, sino como un vehículo que perpetúa sistemas de dominación, de explotación, de alienación. ¿Mm? En sus escritos propone que deberíamos cuestionar profundamente la idea de progreso. Esto me parece fundamental, o sea, ¿qué es el progreso? ¿Qué entendemos por progreso? Y valorar, por supuesto, bueno, la desconexión tecnológica como un camino hacia la libertad, ¿no? Bueno, y después también vamos a encontrar en sus trabajos, en sus libros, artículos, eh, las críticas al concepto también de trabajo y de tiempo, ¿sí? No solo de progreso o de civilización, ¿no? Sersan también, por eso, Sersan ha analizado este concepto de trabajo, digamos, como una actividad impuesta por la civilización que aliena al ser humano. También cuestiona la estructura de tiempo, ¿sí? En las sociedades modernas, que lo ve como una herramienta de control, ¿sí? Y que restringe, por supuesto, la libertad del ser humano, ¿no? Acá yo preparé también algún resumen interesante, eh, donde, bueno, podemos explorar un poco más el pensamiento de John Sersan. Eh, Él, digamos, hace, incluso antes de, vuelvo a decir, de lo que es el asentamiento del hombre en lugares permanentes, cuando descubre la agricultura, el hombre tiene que dejar de ser nómade, se tiene que asentar, y ahí de alguna forma empieza el excedente, la acumulación. A partir de este excedente y acumulación comienza, digamos, la división de funciones, ¿sí? Aparecen los guerreros. La distinción entre los sexos se hace mucho más notable, ¿sí? Antiguamente, eh, por los estudios que hay, hombres y mujeres tenían realmente una igualdad notable en cuanto a poder, en cuanto a jerarquía, ¿sí? Con el excedente y la división de tareas, ahí, digamos, empieza a haber una diferenciación notable. Aparecen, por ejemplo, nuevos miembros que hasta ese momento eran desconocidos en la sociedad, como empiezan a ser los que se encargan de cuidar los excedentes, y ahí aparecen los ejércitos, aparecen incluso en las guerras, aumenta la población, la lucha por los recursos. Realmente todo empieza a cambiar a partir del descubrimiento de la agricultura, que se podría ubicar en números redondos hace 10.000 años, ¿sí? Eh, pero bueno, podemos, por ejemplo, leer una especie de resumen que me parece muy interesante, que, eh, digamos, el hombre prehistórico entonces vivía en un estado natural, en perfecta armonía con el medio ambiente, para el cual, digamos, era un elemento más como del mismo, y contribuía, digamos, a su equilibrio, o quizás también a su modificación, pero en tiempos muy lentos, ¿no? La recolección y la caza bastaban para su subsistencia y en general no experimentaba ninguna necesidad que la naturaleza no pudiera satisfacer, ¿no? Se ignoraban las enfermedades,
pues estaban, en general, el hombre prehistórico estaba inmunizado, digamos, contra los microbios y otro tipo de gérmenes. Las relaciones entre los sexos eran simples e igualitarias, no existían jefes ni jerarquías. Estoy haciendo una especie de resumen, ¿no? De la visión de John Searson. Por supuesto, es más complejo como lo desarrolla él. Y bueno, y de alguna forma sostiene que los sentidos estaban bastante más desarrollados de lo que llegaron a estar después, de los que los tenemos ahora. Incluso la vida duraba más tiempo de lo que se cree, ¿sí? Se calcula que pasada la etapa infantil, donde sí era muy alta la mortalidad, el hombre podía vivir tranquilamente arriba de los 70 años con una salud relativamente buena, ¿sí? Muy buena. En algún sentido era una especie de edad de oro, ¿no? Si se quiere. Esta edad de oro, digamos, no sería un mito, sino sería, realmente es muy probable, incluso por lo que dicen los estudios antropológicos, que realmente en cierto sentido existió. Y de alguna forma es notable porque las religiones nos hablan en general de una edad de oro, ¿no? Conservan algún tipo de vestigio de ella. Pero bueno, hace de a poco, ¿no? Porque se fue desarrollando, no fue tan violento. Aparte, la revolución neolítica fue apareciendo primero en diferentes zonas de la geografía. Digo, este tema de la agricultura y de la domesticación de plantas y animales. Pero bueno, aproximadamente hace 15.000 años empieza un proceso que culmina con que el hombre deja de ser nómade, ¿sí? Cazador-recolector nómade, y se vuelve un agricultor y alguien que vuelvo a decir, cría animales para poder obtener de ellos beneficio. Bueno, esta catástrofe, digamos, para Searson en definitiva, comienza hace unos 15.000 años, de a poco. Generalmente se establece que vuelvo a decir, hace unos 10.000 años se toma más o menos como una fecha de comienzo de este proceso, ¿no? Donde, bueno, la naturaleza es domesticada, donde el hombre también llega a ser domesticado porque llega a ser dominado por la creación de jerarquías, ¿sí? Bueno, un poco como dijo Hobbes muchos años después, que, ¿no? El hombre se transforma en lobo del hombre, ¿no? Por eso la libertad fue reemplazada por jerarquías, la distribución de funciones, la división de tareas y de los sexos, ¿sí? Se hace muy marcada acá. Por eso es que después va a ser tomado por grupos feministas el pensamiento de Searson, ¿sí? Bueno, y surge la guerra, que hasta entonces es casi desconocida, lo cual todos los estudios antropológicos parecen marcarlo así. Realmente los grupos de cazadores recolectores anterior a la agricultura eran grupos que iban de 20 a 50 personas, o sea, no se podía desarrollar lo que se conoce hoy día como una guerra, ¿sí? Aparte, la población era reducida. Sí, esto tiene que ver con una serie de procesos que tienen que ver con la lactancia, bueno, con otro tipo de cuestiones que hacían que la población sea reducida, incluso con la mortalidad infantil, como hace poquito dije, ¿no? Que era bastante alta. A ver, porque acá les tengo otras cosas que les he anotado. A ver si lo tengo por acá. Claro, la mortalidad infantil y el tema de la lactancia, que era bastante prolongada, también hacía que las mujeres tuvieran menos hijos. El caso de la lactancia y bueno, y lo que yo les decía de la mortalidad, ¿no? Pero vuelvo a decir, cuando se pasaba esa barrera, el hombre después, los que podían sobrevivir a esta mortalidad infantil, después realmente vivían muchos años y en muy buena salud. ¿Sí? Y esto se puede demostrar a través de lo hallado, ¿sí? por los arqueólogos. Bueno, bueno, también lo que señala Searson es, vuelvo a decir, la debilitación de los sentidos, ¿sí? El hombre moderno ya no los tiene tan aguzados como por ahí lo tenía el hombre del Paleolítico, ¿no?
Y después una cosa muy interesante, las enfermedades justamente a partir de la domesticación empiezan a aparecer enfermedades, ¿sí? Que pasan de los animales a los hombres. Acá también tenía también algo para comentarles. eh, a partir de algún documental muy bueno que ha hecho la televisión alemana con varios antropólogos. Miren las enfermedades que aparecen a partir de la domesticación, ¿no? Por ejemplo, la viruela, la lepra, la tuberculosis, la malaria, el anthrax, tétanos, la gripe, la rabia. Se calcula que surgen más o menos unas 180 enfermedades, ¿sí? Que antes eran prácticamente desconocidas. Este, también se puede señalar que los depósitos de granos, también algo nuevo para esa época a partir del excedente, bueno, por supuesto atrajeron las ratas, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, pero fíjense la cantidad de enfermedades que traen la domesticación de animales, ¿no? Y enfermedades, la verdad que bastante peligrosas, ¿no? Eh, bueno, y según Sersan, en la medida que la evolución, digamos, y la tecnología hacen evolucionar a la civilización, entre comillas, a grados cada vez más elevados, ¿sí? Entre comillas siempre, muchas de estas cuestiones de alguna forma se van agravando, ¿no? Eh, por supuesto, acá ya nos vamos, si se quiere esta comparación, nos vamos alejando de esta edad de oro, ¿sí? Y estaríamos entrando en lo que fue la caída, ¿sí? Si se quiere hacer siempre una comparación con las religiones, ¿no? Eh, y bueno, y cada suplemento, cada escalón de este, entre comillas, progreso, va grabando nuestra alienación, ¿no? Y nuestro malestar. Por ejemplo, bueno, señala, por ejemplo, el tema de la alienación, de la depresión, ¿sí? Del consumo creciente de productos químicos para olvidar nuestra condición, o los tratamientos psiquiátricos que existen para reintegrarnos forzosamente a la civilización, vuelvo a decir, a la civilización actual, ¿no? Eh, Así que bueno, esto es un poquito el resumen como de su pensamiento. Realmente estoy tratando de hacer una síntesis muy escueta. Él, por supuesto, lo desarrolla mucho más, lo fundamenta eh, mucho mejor, si se quiere, eh, basándose mucho en estudios antropológicos. Eh, y que por lo que yo también he podido acceder a muchos estudios, no sé, puedo dar fe de muchas de las cosas que él dice que realmente son así, ¿sí? Y que por ahí, por eso digo, no son tan conocidas, no se mencionan tanto, ¿sí? Y que realmente nos hacen reflexionar mucho, ¿no? Sobre la sociedad actual y de hacia dónde estamos en definitiva yendo, ¿sí? Si realmente es algo beneficioso o al revés, nos está alejando de una era que al final era muy, muy buena, o por lo menos mucho mejor que la actual, ¿no? Por supuesto que el pensamiento de él ha generado controversias, ya se pueden dar cuenta, posiblemente ustedes ya internamente se estén haciendo comentarios, reflexiones, si se quiere, contrarias al pensamiento de Sersan, ¿no? Por supuesto, él propone, bueno, todo esto a través de libros, de artículos, de reportajes que se le han hecho. Eh, incluso ahora vamos a hablar un poquito de libros de él, pero bueno, empieza a haber reacciones, controversias, las hay, y muchos consideran que algunas de sus propuestas son impracticables, ¿sí? Son utópicas. Eh, y que bueno, que carecen de un fundamento realista, ¿sí? Que son muy difíciles de implementar, porque algunas propuestas, por supuesto él hace, o por lo menos unas direcciones hacia las que tenemos que avanzar para poder salir de, digamos, de esta sociedad o de esta civilización que realmente es alienante, y nos aleja de una vida en armonía con el medio ambiente y también en armonía, que esto él lo menciona varias veces, con nuestros semejantes, con lo que es la comunidad,
comunidades reales, no comunidades, no sé, de redes sociales, ¿sí? Comunidades reales con otros seres humanos, creando vínculos, ¿sí? Él de alguna forma sostiene que esta sociedad, esta civilización nos va apartando de eso también, ¿sí? El hombre cada vez está como, si se quiere, más solo, y bueno, y por supuesto con una destrucción del medio ambiente, que eso ya creo que no es necesario andar señalándolo, ¿no? Entonces, de alguna forma, aparecen, digamos, la posibilidad de retornos a vidas pre-civilizadas, ¿sí? Siempre civilizado como con una connotación negativa, ¿no? Y bueno, y que eso podría ser la solución a muchos de los problemas actuales, ¿sí? Como les acabo de decir, como la desconexión social o la crisis ambiental. Pero bueno, se le ha dicho que también él de alguna forma ignora las dificultades y sufrimientos que caracterizaron a las épocas anteriores al descubrimiento de la agricultura, ¿sí? Que generalmente abarcaron la mayor parte del Paleolítico, ¿no? Así que de alguna forma se ignoran algunas de las cuestiones que tuvieron que sufrir o padecer nuestros antepasados, ¿no? Pero bueno, como vuelvo a decir, siempre es interesante poder escuchar este pensamiento, ¿no? Miren, como yo les decía, hay libros, ha sacado varios libros, ¿sí? Pero bueno, hay libros que son como los principales. En 1988, el libro Elementos de Rechazo es un texto fundamental, es una crítica profunda y provocadora a la civilización contemporánea, donde él menciona muchas de estas cosas que les acabo de decir, ¿no? Eso por un lado, donde se cuestiona el progreso, y donde dice que hay que considerar alternativas que nos reconecten con lo esencial, ¿sí? Esto es interesante, con lo esencial del ser humano. Por supuesto, un libro muy interesante para los que quieran adentrarse en su pensamiento. Después otro, también, digamos, de los principales de él, es Futuro Primitivo, de 1994, donde se enfatiza, digamos, la importancia de redescubrir prácticas y modos de vida que nos permitan vivir de manera más sostenible y en armonía con el mundo natural. Es un libro que invita a imaginar un futuro donde la tecnología no sea un fin en sí mismo, ¿no? Sino una herramienta que respete y potencie nuestra conexión con el entorno. Después tiene otro libro que se llama Contra la Civilización, de 1999, que es interesante, es muy, muy interesante. Es una colección de ensayos donde hay otros autores, ¿sí? Otros autores que de alguna manera coinciden en mucho de su pensamiento. Cada ensayo de alguna forma aborda diferentes aspectos de cómo la civilización impactó negativamente en la vida humana, ¿sí? Desde la pérdida de comunidad, volvemos siempre a los mismos temas, ¿no? Desde la pérdida de comunidad hasta la explotación del medio ambiente. Y después, en el 2008, tenemos otro de sus libros destacados, vuelvo a decir, hay muchos más, que se llama El crepúsculo de las máquinas, ¿sí? Que es un análisis de los efectos de la tecnología en la sociedad contemporánea. Mira, acá tengo algunas citas, pero la verdad que por ahí soy injusto al poner estas, pero bueno, vamos a escucharlas o se las quiero decir, ¿sí? Miren, sobre la civilización y la alienación, esto sacado de sus libros, ¿no? Sobre la civilización y la alienación. La civilización es un proceso de alienación, un proceso que nos aleja de nuestra naturaleza y de nuestras verdaderas necesidades. Sobre la tecnología no es neutral, es un sistema que nos controla y nos define. La verdadera libertad no puede existir dentro de un marco tecnológico. Sobre la vida primitiva. La vida primitiva no es un ideal romántico, sino una forma de existencia que nos conecta con lo esencial y nos libera de las cadenas de la civilización.
Sobre la crítica a la modernidad. La modernidad ha traído consigo una serie de problemas que no pueden ser resueltos dentro de su propio marco. Necesitamos cuestionar las bases mismas de nuestra civilización. Sobre la comunidad. La comunidad es fundamental para nuestra existencia. Es un modo donde la individualidad es exaltada. En un mundo donde la individualidad es exaltada, hemos perdido de vista la importancia de las relaciones humanas auténticas. Fíjense qué interesante, él hace mucho hincapié sobre el valor de la comunidad y, por supuesto, la crítica a la individualidad, ¿sí? Como forma de vida dominante de las sociedades modernas, ¿no? La individualidad, ¿no? Y todo lo contrario justamente en el hombre del Paleolítico, que era un hombre comunitario, ¿no? Que vivía en tribus y que se movían, que iban buscando sus alimentos. Fíjense que el hombre, yo por ahí me hago pequeñas paréntesis, el hombre cuando era cazador-recolector no podía poseer, no podía acumular bienes porque tenía justamente que trasladarse, ¿sí? A lo sumo se trasladaban con herramientas, que eran las que usaban para cazar o utensilios, etc. Pero eran herramientas mínimas porque tenían que desplazarse muchos y muchos kilómetros en búsqueda de alimentos y que aparte, por otro lado, lo obligaba a estar muy bien de salud, porque realmente el movimiento, bueno, ya lo sabemos, genera salud. Por supuesto, el hombre del Paleolítico lo hacía en forma inconsciente, ¿no? Pero bueno, no había posesiones, ¿sí? En demasía, eran mínimas. Justamente cuando el hombre se asienta empieza a acumular y bueno, y ahí también se empiezan a generar un montón de cuestiones sociales que bueno, van a derivar justamente en las jerarquías, en el poder de unos sobre otros, en las guerras también, ¿sí? Por querer poseer más, bueno, toda una serie de cosas que, bueno, que eran desconocidas en el mundo prehistórico, ¿no? Así que bueno, creo que les he dicho lo principal. Estos temas se pueden ampliar con otros autores anarcoprimitivistas, ¿sí? Que tienen un pensamiento parecido. No hay que confundir, si bien puedo haber inspirado a algún pensador de la izquierda política, no hay que confundir a John Searle con un pensador de izquierda, por lo menos clásico, porque él de hecho es bastante crítico a la izquierda, ¿sí? A la izquierda política. Es crítico también, por supuesto, de los progresistas, de los marxistas, porque de alguna forma él dice que al querer cambiar el mundo, lo confirman compartiendo las mismas premisas que los burgueses, ¿sí? Los marxistas, digamos, de alguna forma son como el reflejo, ¿sí? De la burguesía civilizadora. De alguna forma, claro, si uno se pone a pensar, la izquierda quiere de alguna forma apoderarse de la industria, por decirlo de alguna cuestión, por decirlo de alguna forma, pero digamos, él va a decir que, digamos, la alienación no proviene en sí de la propiedad, sino de la existencia misma de la industria, ¿sí? Él va a decir que la izquierda tiene una concepción ridículamente optimista de la técnica, es tecnófila, perdón, es tecnófila, porque cree que es suficiente con utilizar bien la técnica, cuando en realidad es esta la que nos cambia, ¿sí? Hay otros pensadores como Jacques Ellul, no sé si lo pronuncié bien, francés, que incluso está citado por Searle, que desarrolla este tipo de cuestiones, ¿sí? Así que tiene un pensamiento particular, John Searle, digamos, que en todo caso se puede acercar más, vuelvo a decir, a los anarcoprimitivistas o a los que están en contra de las tecnologías. También nos puede acercar a su pensamiento lo que fue el ludismo, el neoludismo, que bueno, eso después ya voy a hacer en algún momento algún comentario al respecto. Así que bueno, como conclusión, o ya acercándonos a la conclusión, por ahí no quiero que me quede nada sin decirles, por eso me estoy fijando. Bueno, como elementos de conclusión, por ahí decirles que se acerquen a John Searle, que investiguen, que vean algún reportaje de él. Hay
algunos en YouTube pueden encontrar algo, pero a mí me parece que es que nos invita a una reflexión crítica. Yo creo que está fundamentada más allá de que ha recibido críticas, pues como cualquier pensador, si vamos al caso, o incluso investigador. Pero él está fundamentado en estudios antropológicos. Yo he hecho algunas indagaciones aparte, en paralelo, y coinciden con muchas de las cuestiones que él plantea, ¿sí? Con respecto a la vida del hombre en el Paleolítico, ¿sí? Antes, vuelvo a decir, de la revolución del Neolítico, ¿sí? Donde ya empezamos con la sociedad tal como en definitiva la vamos conociendo ahora, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, ha recibido críticas como que es un utopista o tiene un pensamiento utópico, inviable. Otros lo ven por ahí como un visionario, como realmente alguien bueno, que ha sabido estimular el pensamiento ecológico, bueno, también feminista. Otros han tomado muchas de sus cuestiones para hacer una crítica de la sociedad actual, que a mí, no sé, a mí me parece total y absolutamente válido. Y que bueno, que justamente leer su pensamiento nos puede servir para entender de dónde viene la alienación y el sufrimiento del hombre actual, ¿sí? Nos permite por eso cuestionar los fundamentos de nuestra sociedad. Y aparte, bueno, por supuesto el tema ambiental, ¿sí? El tema ambiental donde queda claro que el hombre, obviamente el hombre del Paleolítico vivía en armonía con el medio ambiente, ¿sí? Por lo menos en términos generales así era, ¿no? Así que bueno, estoy viendo si hay alguna cosita que me quedó como por decirles, pero que bueno, puede ser alguien estimulante para pensar un diagnóstico de la sociedad actual y por supuesto para poder imaginar posibles soluciones o caminos de solución, o de propuestas, mejor dicho. Así que bueno, amigos, era esto lo que quería compartir con ustedes. Ojalá les interese como me interesa a mí su pensamiento. Y bueno, y a seguir profundizando. Ya próximamente nos veremos en algún otro video que ya tengo en mente para preparar y para comentarles de este tipo de pensadores que a veces no son los más famosos, pero quizás sean de los más estimulantes. Gracias. Amigos, me quedó algo por decirles que creo que es importante, que es que si les gustó este video, bueno, los que les mostré con respecto al pensamiento de John Searson, su vida, pero sobre todo sus ideas, ¿sí? Sus críticas, este análisis que hicimos de la sociedad contemporánea, esta comparación que hicimos con la sociedad primitiva. Si les gustó todas estas ideas que, como decía hasta hace un ratito, no son por ahí las más famosas, las que más están en boga ahora, etc. Pero consideran que realmente, como considero yo, que es importante destacar este tipo de pensamiento y este tipo de reflexión, bueno, lo compartan este video en sus redes sociales, le puedan poner like y bueno, y si también tienen una consulta que realizar o un aporte que hacer, aprovechen los comentarios. Así que bueno, sencillamente era pedirles eso y desde ya agradecerles enormemente su tiempo y ojalá haya podido contribuir a satisfacer sus inquietudes intelectuales y que, como siempre digo, todos estos conocimientos nos sirvan para mejorar nuestro mundo. Así que muchas gracias.